Eh, la investigación que se realizó entre el Grupo de Investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura de la Universidad Javeriana y la Fundación Compartir tuvo como propósito indagar cómo se está enseñando el lenguaje en Colombia en la educación básica. Nos referimos a la educación de los primeros grados, la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria y media. El premio Compartir durante más de 10 años ha recogido los textos que los profesores envían para participar en ese premio y los ha organizado, los ha codificado, ha hecho unas bases de datos y recientemente los ha digitalizado. Esa ventaja de tener los textos digitalizados permite que las universidades, los grupos de investigación puedan hacer estudios sobre lo que los profesores están haciendo en sus aulas de clase. Entonces, la Fundación Compartir nos convocó a nosotros como grupo de investigación para que nos ocupáramos de hacer una aproximación a esos escritos que dan cuenta de las experiencias de los profesores y hiciéramos una investigación para ver qué estaba pasando con la enseñanza del lenguaje en el país en 10 años. Entonces hicimos un estudio del año 98 al 2008 de los escritos que han enviado los profesores durante esos 10 años y nos formulamos una pregunta que fue más o menos como cuáles son los rasgos que caracterizan la enseñanza del lenguaje en Colombia y cuáles son los rasgos como de las experiencias destacadas, de aquellas que llegan a ser finalistas, ganadoras de este premio, y queríamos preguntarnos qué caracteriza a los profesores que se destacan en el país y por el otro lado, en general, cómo es la tendencia de la enseñanza del lenguaje. Digamos que ese es como el contexto del estudio. ¿Cómo hicimos el estudio? Como eran tantos textos, porque llegaron más de 20.000 en 10 años para todas las áreas, pero de esos 20.000, más o menos unos 5.000 son del área del lenguaje. Entonces lo que hicimos fue un muestreo de los del área del lenguaje y de ese muestreo sobre ese muestreo hicimos el estudio del análisis de esos escritos. Pues es una investigación totalmente cualitativa en su primera fase, que consiste en leer esos escritos, preguntarnos qué es lo que se enseña, cómo se evalúa, cuál es la idea de enseñanza, de aprendizaje, de lenguaje que tienen los profesores y que ponen a circular en esas experiencias, etcétera, y con base en esas primeras lecturas de una muestra de esos escritos definimos unas categorías de análisis de la totalidad para la totalidad de los textos y luego hicimos pues el procesamiento de toda esa información. Trabajamos 12 personas en ese estudio, duramos más de un año haciéndolo, en diálogo con el premio Compartir, porque ellos tienen unos intereses en unas preguntas muy específicas que querían hacerse, y eso lo concertamos, digamos, las preguntas de investigación, y estuvimos en permanente contacto las dos instituciones. Bueno, esa investigación se hizo como en colaboración entre el premio y la universidad. La universidad también aportó recursos para la investigación y el premio también. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos de ese estudio? En primer lugar, encontramos cosas muy positivas. Encontramos que los profesores están cuestionando sus maneras de enseñar, que están avanzando en los enfoques de enseñanza del lenguaje. Un elemento destacado, por ejemplo, es que ya el centro de la enseñanza del lenguaje no es la normativa gramatical, no es en que se aprendan las reglas ortográficas, las reglas gramáticas, o sea, como un énfasis en la parte formal y de la norma de cómo se escribe bien y cómo se lee bien. Si bien eso se sigue enseñando, no es lo central en las experiencias que los profesores están enviando. Se están privilegiando elementos como que se escribe para alguien, para un interlocutor que realmente lee los textos, se escribe para fuera de la escuela, se escribe para que los niños interactúen con niños de otros espacios, de otras escuelas, incluso de otras ciudades y en algunos casos de otros países, por las vías digitales, por ejemplo, experiencias que tienen que ver con escrituras a través de blogs, a través de páginas donde se diseñan periódicos infantiles entre varias instituciones, etc. Entonces digamos que hay un avance, decimos nosotros en el estudio, que tiene que ver con esa orientación de la escritura y la lectura como con fines sociales, extraescolares, con funciones comunicativas reales, con interlocutores reales.
y eso es un avance porque eso no era el centro de la enseñanza del lenguaje hace unos 10, 15 años en Colombia. Esa es una cosa destacada. El otro elemento destacado es que los profesores están investigando sobre lo que hacen en sus aulas de clase. Eso nos parece importante porque toman la práctica como un objeto de estudio, la analizan, la revisan, la cuestionan, la fundamentan nuevamente, y ese ejercicio de estar cuestionando su propia experiencia parece que tiene un efecto importante en la mejora de las prácticas de enseñanza del lenguaje. Entonces eso se evidencia en cosas como la calidad de ciertos textos que envían, son muy estructurados, muy bien hechos, sobre todo los textos que llegan a ser los finalistas y los ganadores se caracterizan por ese elemento, y es que investigan de manera muy sistemática, escriben, someten sus escritos en ponencias, en congresos nacionales, internacionales, se someten pues como a las comunidades académicas para poner en discusión sus experiencias, digamos que están como metidos en el mundo académico, en el mundo de la investigación, y eso nos parece importante.